Muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia, por su tiempo. La verdad es que compartir con ustedes y acompañarlos después de 10 años de lo que ocurrió el 27 de febrero del 2010 me conmueve, me llega. Todos aquí tienen una historia que contar. Yo también tengo la mía. Y de alguna u otra forma, más con mi discurso que con imágenes, quiero hacer una reflexión de lo que nos tocó vivir, por qué ocurrió, cuáles fueron los aprendizajes y cuáles son los desafíos futuros que tenemos como Constitución, como comunidad, como sociedad. En el entendido de que claramente hoy día somos muy distintos a lo que éramos ese 27 de febrero antes de las 3:34 am. Hoy día hemos aprendido conductas de autocuidado. Hoy día hemos aprendido que es importante cuidarnos entre nosotros y que el cuidado de nosotros también implica el cuidado de la casa, el comprender a la naturaleza, no tu casa, ni mi casa, ni la estructura de concreto o madera o el adobe, el planeta Tierra, y entender que ciertos procesos son recurrentes y que nosotros somos unos aparecidos que pensamos que podemos hacer lo que queramos con la casa. Claramente el terremoto y tsunami o maremoto del 2010 dejó en claro que en la práctica nosotros somos los visitantes y que no hemos comprendido muchos procesos de la Tierra que generalmente nos sorprenden. Es más, los calificamos como extremos. A las marejadas, cuando sobrepasan un enrocado, la calificamos como una marejada anómala. Y en la práctica, somos nosotros mismos quienes hemos construido estos procesos de peligro y riesgo. Esa reflexión quiero compartir con ustedes a 10 años casi de un evento que marcó la historia de este país. Recuerden que antes del 27 de febrero de 2010 no habíamos vivido un terremoto importante, grande, con un gran maremoto o tsunami equivalente a lo que experimentamos el 2010. Habían transcurrido casi 5 décadas, estamos hablando desde 1960, que no teníamos un terremoto importante con tsunami, con inundación y con todo lo que significó vivir esa experiencia. Muchos habían olvidado, muchos subestimaban el peligro, muchos generalmente tratan de no mirar de frente estos temas. No quiero que me hablen de esto, no quiero mirarlo de frente. Constitución era una de las pocas localidades costeras que para el 2010 ya tenía un mapa de peligro de tsunami elaborado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Eran muy pocas. En toda la zona de ruptura, estamos hablando de un terremoto que rompió desde el sur de la región de Valparaíso, Navidad más o menos, hasta Tirúa, por el sur de la región del Biobío, en el límite casi con la Araucanía. En toda esa zona, las únicas localidades costeras que tenían un instrumento, un mapa, para entender las áreas que potencialmente podían ser inundadas eran Constitución, Tomé y Talcahuano. Ninguna otra de todas las que fueron inundadas contaba con algún tipo de información concreta, espacializada en un mapa, que les permitiera diferenciar el umbral entre el riesgo y la seguridad. Sin embargo, ese mapa deambuló por mucho tiempo aquí en Constitución. Más de alguna vez yo lo vi en la oficina de emergencia, pegado en la pared, dibujado con un lápiz grafito, tratando de entender la peligrosidad. Probablemente muchos no se acordaban de las descripciones detalladas de Francisco Vidal Gormaz, cuando detalla los barcos que quedaron naufragados aquí sobre las rocas en la zona de Mutrún, cuando no estaba la planta de Arauco, producto del gran maremoto de 1835. Ni hablar de 1751, tampoco de 1730. Evidentemente ustedes bien saben que Constitución se funda a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Antes se llamaba... Bien, eso. Y eso que nos están quitando los contenidos de historia.
¿Para qué hablar de las ciencias sociales? ¿Para qué hablar de la PSU de historia, cierto? Es interesante la analogía de que esta ciudad se llame Constitución, en el contexto de lo que hoy día está viviendo este país. Eso no es menor. Voy a buscar el pasador. Les presento la casa. Es una pequeña bola azul en el universo. Se nos olvida que nosotros hoy día estamos arriba de ello. Arriba. Y en este momento se está moviendo a una velocidad gigantesca. No nos logramos dar cuenta por la fuerza de la gravedad. Y está rotando y el sol está golpeándonos. En este momento estamos en el Sudamérica, ¿cierto? En el máximo solar. Quiere decir que el sol lo tenemos arriba, perpendicular, y le llamamos verano. Como ese verano del 27 de febrero de 2010. Al final, la población flotante ya había vuelto en gran cantidad a la zona central. Al interior, la próxima semana comenzaban las clases. Ese día teníamos luna llena, una de las grandes lunas llenas. Ese día teníamos una marea muy baja. No siempre habíamos tenido una marea tan baja como ese día. Sin embargo, estaban la gente que habitaba en la costa. Todavía quedaban algunos turistas, no muchos, pero quedaban. Recuerden y tengan presente de que donde ocurrió este terremoto, el del 2010, el único puerto relevante es el puerto de Talcahuano. Toda la costa de la región de O'Higgins, toda la costa de la región del Maule, no tienen puerto relevante. Y eso es importante entenderlo, porque si nos proyectamos al 2010, al no tener puertos relevantes, había una carencia gigantesca de datos instrumentales para entender el comportamiento del nivel del mar, había una carencia de comprender cómo era la topografía submarina, que se llama batimetría, no tiene nada que ver con Batman, batimetría, la profundidad. Y evidentemente, al no tener asentamientos urbanos costeros relevantes, tampoco era prioridad en ese minuto para el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA, elaborar sistemáticamente mapas de peligro de tsunami para todas las localidades costeras, que estaban evidentemente altamente expuestas y cuyo riesgo se materializó con un desastre el 27 de febrero de 2010. Es interesante esa reflexión, porque en Chile los primeros mapas de inundación por tsunami se comenzaron a hacer el año 1997. El primer mapa de inundación por tsunami que elaboró el CHOA, con técnicas de modelación numérica, que son las metodologías que hoy día se utilizan para modelar, simular diferentes escenarios, no se hizo en Constitución, tampoco fue de Curanipe, tampoco Peyúgue, tampoco Dichato, menos Tubul, tampoco Talcahuano. En rigor, el primer mapa de inundación formal que hizo el proyecto Tsitsu, que significa Cartas de Inundación por Tsunami para los principales asentamientos urbanos costeros de Chile, se hizo en Arica. ¿Por qué en Arica? Porque los expertos decían que allí venía el próximo. En 1998 se hizo el segundo mapa de inundación por tsunami en Chile. ¿Por qué se demoraban tanto? Porque había que hacer topografías muy detalladas, porque había que hacer topografías submarinas muy detalladas y porque las técnicas eran complejas y muy pocas personas dominaban esas técnicas en esa época. El segundo mapa se hizo en 1998 y se hizo para la ciudad de Iquique. En 1999 se hizo el tercer mapa de inundación por tsunami. ¿Saben para quién? Mejillones y Antofagasta. Todos los ojos de los expertos del organismo encargado de generar este instrumento para alimentar, idealmente, ¿cierto? Podemos discutirlo después, el instrumento de planificación territorial, sea plan regulador, límite urbano, etcétera, intercomunal, tenían los ojos puestos en el norte de Chile. Independiente que los datos, independiente que la evidencia confirmaba y científicamente se sabía que esta zona estaba caliente, que esta zona estaba cargadísima y que se estaba esperando un evento, como que nadie lo miraba. Como que no existía, como que el problema viene para allá, pero no acá. Nadie lo estaba viendo. Eso se llama no comprender el riesgo, pero particularmente también se llama ilusión de invulnerabilidad. Pensar que a mí no me va a pasar. A ellos sí, no a mí. Es interesante que esa reflexión puntual que hice cale hondo en ustedes
porque no siempre las decisiones de los expertos son realmente las más correctas. Los expertos, las expertas también se equivocan. Y a veces la historia, a veces el sentido común y ciertamente la memoria, lejos son más importantes que un modelo numérico o que un paradigma científico que me diga dónde viene el próximo. Constitución, este asentamiento, la desembocadura del Maule, tiene una historia y tiene una prehistoria y tendrá un futuro de terremotos y tsunamis por siempre. La casa es pequeña. La casa tiene un diámetro de unos 12.000 kilómetros, un radio al centro de la Tierra de unos 6.370 kilómetros. Está viva, es dinámica, es compleja, pero el hecho de que sea compleja no significa que sea difícil. Si alguien les metió en la cabeza que lo complejo es difícil, están equivocados. Todo se puede explicar bien si uno tiene una buena profesora o un buen profesor o un buen material o educación de calidad para todos que permita ciertamente apropiarse del conocimiento democráticamente, ¿cierto? Nada difícil. Todo se puede aprender. En la Tierra, nosotros, los seres humanos, esta especie que se llama Homo sapiens, yo soy un Homo sapiens, ustedes son Homo sapiens, somos hoy día del orden de cerca de 8.000 millones de habitantes. Dejémoslo en 8 billones de habitantes. 8 billones de habitantes. Cada vez somos más. Y cada vez hay más problemas por ello. Nuestros modelos de desarrollo generan externalidades negativas. Hay desigualdad en este mundo, hay pobreza, hay guerra, hay virus. Hay muchas cosas que están pasando allí, quizás nosotros distantes de algunas, pero no podemos obviar esa realidad que claramente está ocurriendo hoy día en el mundo. El Homo sapiens, o mejor dicho, los homínidos, estos monos, digámoslo en simple, que se levantaron y comenzaron a caminar, distinto de los cuadrúpedos, los homínidos más parecidos a nosotros existen en la casa, aquí en la Tierra, en la Pachamama, hace aproximadamente 200.000, 300.000 años. Dejémoslo en 200.000, más o menos. Pero la Tierra no tiene 200.000 años. La Tierra es mucho mayor que nosotros. La Tierra tiene aproximadamente 4.650 millones de años. Y nosotros, cerca de 200.000 años presentes. En rigor, nosotros somos unos recién aparecidos en la historia de la casa, de la Tierra. Los dinosaurios, por ejemplo, vivieron mucho más tiempo que todos nosotros. Fueron los reyes de la Tierra. Desaparecieron todos hace mucho tiempo. Y hoy día, algunos se acuerdan de ellos. Existen algunas figuras de goma, son interés de los especialistas en dinosaurios. Pero sí, es simpático. Es interesante aprender de los dinosaurios, el chilenosaurio, el argentinosaurio, etc. Pero el dinosaurio es como algo del pasado. Sin embargo, ellos vivieron mucho más tiempo que nosotros y ya no están. La reflexión que quiero hacer con esto es de que nosotros nos creemos los dueños de la casa. Creemos que podemos hacer lo que queramos con ella. ¿Y saben qué? La Tierra no nos necesita. Si nosotros, los seres humanos, las sociedades, con nuestros estilos de vida, con todo el daño que les hemos hecho al planeta Tierra, desaparecemos hoy día, ¡pling!, yo les aseguro que la Tierra no nos va a extrañar. No va a tener pesadilla, no va a haber estrés postraumático. Va a ser distinto. Probablemente van a bajar los animales del bosque. Probablemente va a cambiar el bosque. Quizás aparezca el nativo, quién sabe qué pase. Probablemente el dióxido de carbono y este incremento antrópico o humano de los gases de efecto invernadero busque un equilibrio. Probablemente disminuya la contaminación. Probablemente pasen 1000 cosas.
Es importante tener clara esa reflexión, que en el mundo somos un grupo más de especies junto a un montón de millones de no humanos. Nosotros somos los humanos, pero también existen los no humanos, y está lleno de no humanos, insectos, animales, vegetación, fauna, etc. Pero pensamos que no existen. Pensamos que podemos controlar con un enrocado, que podemos modificar la montaña, mover el glaciar, encauzar el río y controlar la tierra como queramos, porque estamos en la era de los seres humanos. La era de los seres humanos se conoce como el antropoceno, una era que ha sido capaz, me fui para otro lado, una era que ha sido capaz de alterar el sistema planeta Tierra. Y al alterar el sistema planeta Tierra, claramente ha dejado en claro que hoy día somos capaces de eso. Hoy día estamos viviendo gran parte de los efectos boomerang de un modelo de desarrollo que ha generado una serie de externalidades negativas en el planeta. Obviamente, nosotros en Constitución y en Chile no somos los principales responsables. Los principales son Estados Unidos, Alemania, la Comunidad Europea, Japón, China, India, pero los efectos del cambio climático no se distribuyen en el mundo de forma democrática. Pueden afectar y afectan literalmente a otros países que sus cuotas de aporte en gases de efecto invernadero son mínimas. Y los efectos los estamos pagando. Ustedes lo han visto, con las condiciones de temperaturas altas que tenemos cada año, con los incendios que han caracterizado toda esta zona, etcétera, etcétera, etcétera. El pensar que la Tierra es nuestra, el pensar que la pelota es mía y hago lo que quiero con la pelota como Kiko, ¿cierto? El del Chavo del Ocho. Es una mirada que de alguna forma ha focalizado nuestra relación con el planeta Tierra como que podemos hacer lo que queramos con ella. Con enfoques cuantitativos, con enfoques positivistas, técnicos. Todo se soluciona con números. Todo lo soluciono con un buen modelo numérico, con un buen cálculo. Si realmente nosotros tuviéramos una relación sana con la Tierra, no tendríamos desastres. Los desastres son la confirmación de un error en esa relación. Cuando ustedes preparan su arroz en su cocina a gas, eléctrica, vitrocerámica o infusión, no sé cómo se llaman ahora, hay de todo tipo de cocinas. Hay que leer los manuales incluso hoy día para usar cocinas. Todos tenemos recetas para el arroz, ¿cierto? Por lo menos en mi cocina, en mi ollita arrocera, entre 15 y 20 minutos mi arroz me queda perfecto. Un arroz graneado, cada uno con su secreto, ¿cierto? Pico zanahoria un poquito, pimentón, un poquito de aceite de oliva quizás. 15, 20 minutos el arroz me queda bueno. Si se me quema el arroz, si a alguien aquí se le quema el arroz, eso es un desastre. Es un desastre bajo una óptica culinaria. Es sumamente fácil decir que el problema es de la olla. No, el problema es del agua. El problema fue el fuego. El problema es el arroz, que es de mala calidad. Pero bien saben ustedes que la única forma para que se queme el arroz es porque alguien se despreocupó de la cocción. Alguien desatendió ese proceso. Ese es un desastre a escala cocina. Cuando ocurre un desastre, es la misma analogía. El desastre no es por el terremoto. El desastre no es por el tsunami. Es como echarle la culpa a la olla, al fuego, al agua. El terremoto no los quiere botar al suelo. El tsunami no los quiere ahogar. El incendio no los quiere quemar. El aluvión no los quiere sepultar. La marejada no te quiere barrer. Si realmente nosotros conociéramos y comprendiéramos los procesos de la naturaleza, evidentemente a nadie se le quemaría el arroz. ¿Por qué digo esto? Esta es la introducción. Porque generalmente se le atribuye a la naturaleza la responsabilidad de todos nuestros males. Maldito terremoto, maldito tsunami, maldita erupción volcánica, maldito aluvión. Y las noticias son esas: el tsunami, el terremoto,
el aluvión, el cambio climático. Siempre el responsable de nuestros males es algo exógeno, no nosotros. Siempre es fácil delegarle la responsabilidad de la materialización de procesos de riesgo a otros. Pero evidentemente bien saben que la responsabilidad no es de la naturaleza. El riesgo y el desastre se construyen. Si yo pongo una escuela a orilla de playa, esa decisión es una decisión humana. Yo puse la escuela en zona de inundación. Si yo construyo una ciudad como Chañaral en el fondo de una quebrada seca, evidentemente la estoy poniendo en zona de peligro aluvional. Si yo pongo a Villa Santa Lucía en la comuna de Chaitén en suelos aluvionales recientes, evidentemente que va a venir un aluvión y se la va a llevar. Si yo construyo Chaitén a 10 kilómetros de un volcán, es altamente probable que una erupción o procesos derivados de erupciones volcánicas arrasen con Chaitén. Si yo urbanizo y densifico el borde costero, si localizo infraestructura crítica, si olvido el pasado y si no aprendo lecciones evidentemente de ello, claramente cuando venga el evento, ¿de quién es la responsabilidad? En la práctica, hasta hoy día, gran parte de la discusión de lo que pasó el 27 de febrero del 2010 se concentra entre ONEMI, el CHOA, Bachelet, Arjona o no. A lo que quiero llegar es de que a quienes mencioné son la punta del iceberg de un problema mucho más complejo. Ellos fueron los que dieron la cara. Ellos fueron los que estaban en un momento que es una parte de todo el ciclo del riesgo, que es una cosa muy puntual, que es el manejo de la emergencia. Ya alguien tiene que dar la cara ante el manejo de una emergencia. Pero evidentemente en todo este proceso de construcción del riesgo, del aumento sostenido de la exposición y la posibilidad de que se materializara el desastre el 27 de febrero de 2010, existieron muchos responsables, muchas decisiones antes, muchas acciones o principalmente inacciones que se la llevaron pelada y que nunca nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de ese plan regulador o nadie se acuerda de ese mapa de inundación por tsunami que alguna vez llegó y que algún encargado municipal lo pegó en la pared, pero que pesaba menos que un candy. Nadie se preocupó de la localización de la escuela para el tsunami del 16 de septiembre de 2015 en Illapel. En la bahía de Coquimbo, la Teletón quedó completamente inundada. 7 metros de columna de agua. Las sillas de rueda, las muletas arrojadas por todas partes. ¿Ustedes creen que Kreuzberger tuvo alguna culpa por ello? ¿Sentía un remordimiento? ¿Ustedes creen que el director de obras o la directora de obras dormía con pesadillas? ¿Ustedes creen que el ministro de Vivienda y Urbanismo reflexionaba sobre cómo hemos aumentado la exposición de nuestras ciudades? ¿Ustedes creen que el Ministerio de Obras Públicas se cuestionaba por hacer un camino tan bajo o un puente tan pequeño? En la práctica, lo que ocurrió el 27 de febrero del 2010 se construyó lentamente. Recuerdo haber estado pocos días después. Aquí en la plaza dormí, armé mi carpa un poquito más allá del teatro porque se estaba cayendo. Y entre otras cosas conversábamos con la gente en la noche porque no había luz. Algunas personas aquí, y todos tienen una historia que contar, me decían, como ahora no había nada, me decían, don Marcelo, no me diga don, le decía yo. Yo no sabía que vivía tan cerca del mar. Las casas generalmente daban la espalda al río Maule. Era como que el río estaba ahí, algunos miraban, pero no todos. O quizás no tenían claro que miraban hacia el norte. O que la batimetría era muy baja. O que los ríos son paraísos para la penetración de inundaciones por tsunami donde desbordan en sus riberas. Nadie dice que sea fácil esto, pero es importante que sepan que el riesgo y el desastre es un constructo social. No habrían desastres si nosotros tomáramos decisiones inteligentes antes. Y eso implica buena planificación urbana, proteger los ecosistemas frágiles, atacar la desigualdad, atacar la pobreza, tener profesionales éticos que comprendan el riesgo, porque los conceptos permanentemente se manosean. Resiliencia, ciudad inteligente, vía de escape, vía de evacuación, señalética. Soluciona el problema, pero en rigor es necesario, sí.
pero también estoy tapando la luz del sol con un dedo. Recuerdo que Constitución fue una de las primeras ciudades costeras que instaló señalizaciones de tsunami en Chile. En rigor, no tan primera. La primera fue Arica, en 1997. Pero después del gran tsunami del 2004 en el sudeste asiático, donde murió 250.000 de personas, incluida una chilena, comenzaron a aparecer las señalizaciones. Constitución fue una de las primeras en instalarlas, porque evidentemente comprendió que estaba expuesto al peligro de tsunami. Exposición, más amenaza, ciertamente, combinado con altos niveles de vulnerabilidad y vulneraciones sistemáticas, se transforma en la ecuación perfecta para el riesgo. Y el riesgo, bien saben ustedes que es esta probabilidad de daño. Si me acerco al riesgo, me puedo caer. Hay una probabilidad de que pase algo. Y si me caigo, es un desastre. Cuando ocurre un desastre, nos enrostra que no estamos avanzando con objetivos de desarrollo. El desastre nos enrostra que lo estamos haciendo mal. El desastre nos enrostra que no comprendemos, que tenemos falta de normativa, que no entendíamos lo que podía pasar. Independiente de que esto ya pasó, independiente de que ha pasado una década, no hay que olvidar que cada vez que ocurre un desastre, ese desastre que ustedes están viendo en los titulares, en los noticieros, etc., se construyó hace mucho tiempo, se estaba incubando y nadie estaba haciendo nada concretamente para mitigarlo, para atenuarlo o para eliminarlo. ¿Por qué? Porque estamos en el antropoceno. Y en el antropoceno los seres humanos podemos hacer lo que queramos con la Pachamama. Puedo regular, puedo modelar, puedo cambiar, puedo contener. Lo mismo pensaban los japoneses, quienes crearon el concepto tsunami, ola de bahía, tsu, ola de bahía o ola de puerto. Sin embargo, el 11 de marzo del 2011, tuvieron un terremoto gigante, 9.1, que ni siquiera ellos imaginaban que podía ocurrir. Y luego un tsunami consecuente gigantesco, con alturas de olas cercanas a 40 metros, incluso en algunos lugares. Todo fue sobrepasado. Incluso la planta de TEPCO Electric Power, orilla de playa en Fukushima, una planta radioactiva, colapsó. Japón tenía infraestructura crítica a orilla de playa, porque sus cálculos y sus análisis probabilísticos decían que la obra estaba diseñada para contener un escenario complejo. Y los tiempos de recurrencia, jugando con las matemáticas, ¿cierto? Con las matemáticas uno puede hacer maravillas. Se pensaba que era poco probable que pasara algo. Pero ojo con lo poco probable, porque lo poco probable no es sinónimo de imposible. Poco probable quiere decir que igual puede ocurrir. Es poco probable. Pero el hecho de que ocurra no invalida que sea poco probable. Japón fue superado ese 2011. El 27 de febrero del 2010, aquí en Constitución existían distintos tipos de amenazas. Bien sabemos que hay amenazas naturales, hay amenazas humanas, hay amenazas tecnológicas, hay amenazas biológicas como el hantavirus, como el coronavirus, como, no sé, que te caiga en la cabeza una fragata portuguesa también es un peligro biológico o una amenaza. También teníamos amenazas aquí, amenaza de terremoto, amenaza de tsunami, amenazas de incendio, ¿por qué no? También teníamos exposición. Exposición es estar todos en una zona de peligro. Las partes bajas, ustedes bien saben que la zona de seguridad no está aquí abajo. La zona de seguridad es más o menos donde mandé a poner el hospital. Perdón, no fue mi intención. Se van a acordar de mí en el futuro. Generalmente cuando uno invierte en prevención, nadie se acuerda, pero no importa. ¿Tenemos exposición? Sí, tenemos exposición. ¿Y teníamos vulnerabilidad en Constitución? Obvio que teníamos vulnerabilidad. Niveles de ingreso diferenciados, materialidad de estructuras diferenciadas, adobe bien mantenido, adobe mal mantenido, adobe abandonado, etcétera. Cercanía a la costa, invisibilidad del riesgo, no comprender las vías de seguridad. Había 1000 cosas que, combinadas, hacían que la ecuación del riesgo estuviera ahí latente. Sin embargo, todos estábamos mirando para el norte. No estábamos mirando aquí. Habíamos trabajado, habíamos hecho trabajo científico, sí, yo soy académico y publicamos en revistas científicas. Pero ¿quién lee mi artículo científico? Mi jefe, mi vecina, la doctora de aquí, el doctor de allá y la doctora de acá.
y practicamos la endogamia científica y nos abrazamos y vemos, ¡oh, qué buen factor de impacto! ¡Qué buena revista esa! ¿Cierto? Sí, tú sabes, hombre. Pero eso no sirve si no baja al mundo real, si no baja la toma de decisiones, ¿cierto? Si no planifico y ordeno el territorio de forma razonable. Arriba dice desastres globales. Y los desastres desde principios del siglo XX hasta hoy día van en aumento. Quizás atrás no se ve bien, pero aquí dice 1900 en el eje horizontal y termina en el 2000, hoy día, 2020. Y claramente estos no son mis fondos de pensiones. Independiente que están en el fondo E. Perdí igual, como en la guerra. Si ustedes analizan desde principios del siglo XX, hemos avanzado como sociedades. Desde principios del siglo XX teníamos guerras. Las guerras hoy día existen, pero han disminuido. Desde principios del siglo XX teníamos hambruna. Todavía tenemos hambre, ¿cierto? Pero claramente ha disminuido. Desde principios del siglo XX teníamos enfermedades y claramente hasta hoy día han disminuido. O sea, claramente hoy día somos mejores sociedades, al igual que Constitución. La Constitución del 2010, antes del 27F, claramente hoy día es otra Constitución. Sin embargo, en el tema de desastres ocurre todo lo contrario. En el mundo entero, desastres detonados por esta combinación de procesos naturales con asentamientos humanos expuestos y vulnerables que termina en desastres sigue en franco aumento, independiente que tenemos conocimiento, independiente que tenemos modelos numéricos, independiente que tenemos mucho dinero para investigar, independiente de los grados académicos, los doctores y los postdoctorados around the world. Los desastres siguen ocurriendo y se siguen materializando. Y gran parte de los esfuerzos, generalmente, si bien son necesarios, son cosméticos en países como los nuestros. Las normas siguen descansando en el Congreso. El artículo 2117 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que busca que se integre de forma efectiva y razonada el riesgo de los instrumentos de planificación territorial, sigue descansando en el MIMBU. ¿Cuál es la Cámara? En el MIMBU. Y el MIMBU se va a Contraloría. Y Contraloría se lo manda de vuelta. Y luego cambia el gobierno. Y el gobierno dice, no me gusta, hagámoslo de nuevo. Y luego viene, y nuevo a Contraloría. Y luego al MIMBU. Y luego cambia el gobierno. Y no me gusta. Ya han pasado una década y todavía no tenemos normas que garanticen seguridad. Es más, si ustedes se dan el trabajo aburrido de revisar todos los planos reguladores que con propiedad se han aprobado después del 2010 hasta hoy día, son muy pocos los que de forma efectiva han integrado el riesgo y disminuir niveles de exposición. Porque ya pasó. Porque no es fácil. En un modelo de desarrollo donde prima ciertamente el mercado como el ente que hace ciudad. ¿Cómo podemos hacer para que los desastres disminuyan? Necesitamos una sociedad que aprenda a cuidarse. Aprender a cuidarse implica informarse. Implica, con todo respeto, empoderarse. Si yo comprendo los procesos a los cuales estoy expuesto, si nosotros comprendemos los procesos de la naturaleza, exigimos a la autoridad, exigimos de forma razonada que nos garantice seguridad, que ese instrumento de planificación territorial evidentemente me garantice seguridad. Si un plan regulador dice que se puede habitar allí, que se puede poner vivienda social acá, y una escuela ahí, es porque pasó por numerosos estamentos y decisiones que de alguna u otra forma yo, que no soy experto o experta, creo en el sistema. Nuestra Constitución actual dice que el Estado te garantiza seguridad. También dice que el Estado te garantiza vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Después podemos conversar. No polaricemos la actividad. Perdón, la parte aburrida de todo esto. Pero quiero aprovechar de contárselo, porque probablemente los más chicos aquí nunca vean estos contenidos, porque los contenidos de geografía cada vez están siendo más borrados de la educación de este país. Es interesante. Somos uno de los países más sísmicos del mundo y todavía hay gente que cree que el chamán le va a decir cuándo va a temblar.
Somos el país más sísmico del mundo y hay gente que le cree a un personaje que vive por ahí en la Amazonía que le dice cuándo viene el próximo. Evidentemente en países educados, y hablo de educados, no tienen que tener un doctorado ni ir a la universidad, en países donde se conversan estos temas, donde se tratan de forma efectiva y desde pequeño, donde se les asigna la prioridad que corresponde, nadie le pondría antena a nadie sencillamente que dice ser capaz de predecir si la ciencia todavía no es capaz de hacerlo. Pero eso pasa en este país. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué le creo a este mensaje en redes sociales? ¿Por qué no cuestiono esta noticia falsa o fake news, como se dice en inglés? Porque evidentemente tenemos temas pendientes con la transmisión del conocimiento. Y desde la academia hacemos el mea culpa. No todos quienes trabajan en la academia transmiten de forma efectiva el conocimiento. Y no todos los profesores y profesoras disponen del tiempo o la prioridad de una UTP para tratar contenidos relevantes porque nadie se los valora o nadie se los pondera o porque la prueba X no lo pregunta. Estamos en la placa continental, ¿cierto? Sobre la placa submarina, la placa de Nazca. Esta maldita, la azul, es más pesada, es más densa, se hunde y permanentemente está colisionando con la placa sudamericana. La tenemos aquí al frente de Constitución, para allá, me desorienté, perdón. Y debe estar a unos 90, 110 kilómetros más o menos de aquí, la zona más profunda. Voy a ir con el láser, eso, ahí. En la práctica, ellas siempre quieren pololear, pero la placa sudamericana no deja a la placa de Nazca que logre deslizarse. Por lo tanto, se acumula energía, se acumula tensión. La placa continental se levanta, lentamente, gradualmente. Recuerdo que un señor en Curanipe, antes del 2010, me decía, yo antes en esa roca sacaba mis pescados, pero hoy día la roca, mire dónde está, me decía. El mar ha retrocedido, me decía. Y yo le decía, disculpe, señor, con toda humildad, el mar se ha mantenido igual en los últimos 10.000 años. No ha tenido ninguna alteración en su nivel vertical. Lo que ha pasado es que su Curanipe se está levantando, está acumulando energía. La placa de Nazca está molestando. Algún día su roca va a volver a la posición original que estaba, que usted conoció. Se estaba acumulando energía. En Chile tenemos distintos tipos de terremotos. Hay terremotos como los de la falla de San Ramón, que en Santiago tampoco nadie conocía, y que hoy día todo está urbanizado y probablemente gran parte de los jefes de Arauco viven por ahí. Algunos aquí también, lo sé. Esa falla nadie la conocía. Desde principios del siglo XX la falla de San Ramón era un escarpe, era una cosa anómala en la pendiente, en el pie de monte, en la precordillera de Santiago. Después, en los años 50, era una falla normal, una falla no tan peligrosa, no activa. Recién a principios del siglo XXI, el trabajo científico de hombres y mujeres permitió comprender que este objeto tectónico realmente estaba activo y cambió el escenario de peligrosidad para Santiago de Chile. Independiente que ha pasado más de una década que se sabe que la falla de San Ramón está activa, eso no ha significado que haya cambiado el uso del suelo en la traza de la falla, que hayan cambiado las densidades, o que se haya relocalizado la infraestructura crítica, o que la gente sepa más sobre la amenaza sísmica de una falla activa. Hicimos un trabajo, recuerdo, en la comuna de Peñalolén, y preguntamos en niveles socioeconómicos bajos y niveles socioeconómicos altos sobre su percepción del riesgo ante la amenaza de la falla de San Ramón. Fuimos a Peñalolén, a el condominio que se llamaba Casa Grande. Casa Grande es, grande, con subterráneo para la batería y cosas raras, grandes, a lo narco así. No fue fácil entrar, pero se permitía entrar. Y se les hizo preguntas a la gente, si entendían que vivían a escasos 700 metros de la falla de San Ramón y cómo convivían con ese conocimiento. Lo mismo hicimos en viviendas sociales pequeñas, que les llaman en Peñalolén las casas Chubi. Chubi porque son como unos chocolatitos de colores y las puertas las pintan de colores. Ellos evidentemente no tenían problema para que accediéramos y el resultado fue que al comparar la percepción del riesgo o la idea que se hace la gente de un objeto, en este caso la falla de San Ramón, era que tanto la gente que vivía en las viviendas pequeñas como los que vivían en las
casa grande. Ambos no entendían el peligro y les daba igual porque tenían otras prioridades. Ojo con eso. La falla no se activa hace 8.000 años y Santiago de Chile sigue funcionando. El terremoto más peligroso que tenemos en Chile es el que ocurre frente a nuestras costas. Es el terremoto de subducción, que lo llamamos el terremoto tipo Trust. Es el terremoto donde las placas se tocan, se topetan, decimos en Arica. Yo soy de Arica. Es el que está aquí, donde la placa de Nazca se toca con la placa continental o sudamericana. Es en esta zona, y particularmente desde la trinchera hacia la línea de costa, aquí está Constitución, es en esta zona donde el terremoto puede dar origen a un gran tsunami. No es lo mismo un terremoto si ocurre al interior, como el terremoto del 24 de enero de 1939. Este es un terremoto que fue muy destructivo en Chillán y que se sintió en todo el centro-sur de Chile, pero que por su localización destruyó gran parte de las ciudades interiores, pero no deformó verticalmente el fondo oceánico y por lo tanto no tuvo tsunami. A diferencia, el terremoto del 2010 ocurre aquí, entre la trinchera y más o menos la línea de costa, y por lo tanto perturbó verticalmente la columna de agua, dando origen a un gran tsunami. Existen dos tipos de escenarios o dos tipos de terremotos principales que pueden ser peligrosos para Constitución. Está el terremoto intraplaca, por ejemplo, como el terremoto de 1939, que ocurre al interior y que no deforma el fondo oceánico, y está el terremoto como el terremoto de Putú o de Talca, que le llaman de 1928, donde ciertamente la ruptura ocurre y ocupa parte del fondo oceánico y eso da origen a un maremoto o tsunami. Si se dan cuenta, los terremotos no los dibujamos como puntos, los terremotos no los dibujamos como anillos concéntricos. Los terremotos son áreas. Los terremotos tienen un largo, tienen un ancho, un epicentro, que es el lugar donde comienza a producirse la ruptura, un hipocentro, que es la localización en profundidad y las coordenadas geográficas de donde se origina el evento. Eso es importante, porque el terremoto del 2010 no solamente es un punto en la zona de Copquecura, en el continente de Copquecura, en su costa. El terremoto del 2010 tiene un largo de 450 kilómetros de largo, tiene un ancho de aproximadamente 130 kilómetros de ancho y una magnitud de deslizamiento diferenciado que incluso aquí frente a Constitución alcanzó más de 20 metros. Si observan, esta figura es de un sismólogo, Campos, y está publicado el año 2002. Y él lo que hace en este trabajo es caracterizar la calma sísmica de Concepción-Constitución. Si observan, tenemos una pelota, un polígono en 1928, tenemos el terremoto de 1906 que rompe Valparaíso, tenemos por aquí abajo el norte de la ruptura de 1960, ¿cierto? Que rompió el 21 y 22 de mayo y que sigue casi por 1.000 kilómetros hacia el sur, pero entre Concepción y Constitución en esa zona hay un vacío, hay un gap, hay una calma. Esta, junto a la calma sísmica del norte de Chile, era una de las principales calmas sísmicas que teníamos el 2010. Hoy día, me imagino que ustedes ya lanzaron las ofrendas al río Maule y tuvieron un minuto de reflexión con vino tinto y una empanada, o agua sin gas también puede ser, y una hamburguesa vegana. Porque hoy día se cumplen años del gran terremoto del 20 de febrero de 1835, ¿cierto? No lo habían olvidado, lo sé. Hoy día es 20 de febrero. Y hoy día, un señor de apellido Darwin estaba recorriendo la costa de Valdivia, casi frente a Corral, un 20 de febrero de 1835. Estaba dibujando, estaba tomando notas, caracterizando la vegetación, algo de fauna que pasaba por allí, y de repente se le empieza a mover el suelo al señor Carlos Darwin, o Charles Darwin, que probablemente era más joven que muchos de los que están aquí presentes hoy día. Tenía poco más de 20 años. Lo que experimentó Charles Darwin, junto al capitán de la Beagle, que era una embarcación, el capitán se llamaba Robert Fitzroy, está publicado en este libro. Este libro fue publicado el año 1839 y describe en detalle lo que pasó en ese terremoto, pero también cómo fue el tsunami y cómo llegó a Constitución también.
Ahí está Charles Darwin, pero está más viejo. Ahí tiene como 40 años, por eso está un poco pelado. Y ahí está Robert Fitzroy, que fue el que a regañadientes tuvo que llevar a Charles Darwin porque nadie lo quería llevar y necesitaba un médico a bordo. Nadie esperaba que al final de cuentas Charles Darwin hiciera un aporte a la humanidad con su teoría de la evolución. Este era el escenario. Tenemos por el norte de Constitución el terremoto de 1906, el terremoto de 1985 frente a San Antonio, tenemos el terremoto de Putú y Talca en 1928, una ruptura muy cercana a la costa. Tenemos la zona central y norte de la ruptura de 1960, el límite marino que va aquí como una peineta es el borde marino de la zona de subducción, y aquí había un espacio que no había sido completado. Ahí algo pasaba. Entre 1835 y 2010, si hacemos la resta, nos da 175 años. Al 27 de febrero de 2010, este segmento era la calma sísmica más antigua de Chile, porque en el norte de Chile, entre el sur del Perú, hablamos del puerto de Hilo a la península de Mejillones, particularmente ese segmento no rompe, específicamente de Arica a Mejillones, desde el 9 de mayo de 1877. Es una calma sísmica también, y todos estamos esperando que se active el norte de Chile en algún minuto y el sur del Perú. Sin embargo, esta era más vieja, y muy pocos realmente la estaban viendo. Sí los científicos, pero no siempre el trabajo científico llega rápidamente al mundo real. ¿Qué pasó el 2010? Rompió, pero fue más grande de lo que se esperaba. Se esperaba que rompiera solamente del orden de unos, 300, 280, 360 kilómetros de largo. Pero el terremoto tuvo casi 500 kilómetros de largo, 130 kilómetros de ancho. Fue muy grande y por lo tanto el escenario también estaba siendo subestimado. Y por lo tanto también pensar que este espacio iba a ser ocupado exactamente por un futuro terremoto era una mirada que subestimaba también el peligro, porque el evento fue mucho más grande. Se comió gran parte del límite norte de la ruptura de 1960, tanto del 21 de mayo de 1960 como del 22 de mayo. También se comió por completo el terremoto de Putú de 1928 y el límite sur de la ruptura de 1906 y 1985. Pero ¿qué es lo más interesante? Que las placas se movieron mucho frente a Constitución. En la zona del epicentro, aquí en las costas de Copquecura, el movimiento horizontal entre las placas en el momento del terremoto fue del orden de los 5 metros. Yo estoy aquí y luego estoy aquí. Sin embargo, frente a Constitución, ahí están las dunas de Quibolgo, ahí está el río Maule, frente a Constitución, el deslizamiento de placas alcanzó en algunos lugares hasta 20 metros. Eso quiere decir que en esta zona había mucha energía acumulada. Había un presupuesto importante que fue liberado ese día y por lo tanto el gran golpe bajo el océano se dio en el sector norte del terremoto. Y eso quiere decir que las ondas de maremoto o tsunami generadas principalmente tenían una componente desde el norte y avanzaban hacia el sur. Todo lo que miraba al norte recibió la inundación con todo. A diferencia del camping que está a la vuelta, ¿cierto? No le pasó nada, porque el camping no miraba para el norte. Pero Quibolgo y Constitución, la isla Orrego miraban para el norte. Talcahuano estaba esperando hacia el norte. Dichato, Coliumo hacia el norte. Yico y Tubul en el Golfo de Arauco hacia el norte. Pero por Lota y Coronel pasó casi tangente. Los tsunamis tienen comportamientos diferenciados cuando llegan a la costa. Dependen de múltiples factores. Uno de ellos es la magnitud del deslizamiento submarino en el momento y cómo esa energía, esa fuerza se transmite verticalmente a la columna de agua. Distinto habría sido si el color rojo o los máximos deslizamientos ese día hubieran ocurrido en el sur, porque probablemente aquí en Constitución la inundación habría sido mucho menor. Eso no pasó. El trabajo es de Moreno, Marco Moreno, grande un geólogo que hoy día está en la Universidad Austral en Valdivia. Chile, allá arriba dice terremotos grandes y gigantes registrados. Y lo que muestra la barra es ¿cuánto sabemos de terremotos grandes y gigantes en el mundo? La verdad es que el registro instrumental parte a principios del siglo XX. Antes del siglo XX, como el terremoto de Charles Darwin de 1835, no hay registro instrumental. Por lo tanto, gran parte de todos esos datos
los inferimos a partir de otros métodos indirectos para saber magnitud y calcular cosas. Si observan, Chile sigue siendo el número 1. Nosotros somos el Big One. Nosotros tenemos la copa. Nosotros somos los campeones del mundo. Pero se nos olvida a veces eso, que tenemos el terremoto más grande del mundo. Hoy día pronto cumple 10 años el terremoto y tsunami del 2010 y el 22 de mayo el terremoto y tsunami de 1960 cumple 60 años. También lo vamos a conmemorar. En la práctica esta es una pequeña luz de lo que sabemos y lo que se ha medido. Sin embargo, los terremotos han ocurrido siempre. Y para entender el pasado hay que avanzar, hay que entender, hay que comprender las señales de la naturaleza. Perdón, me está cortando arriba las diapositivas. Quizá el experto en multimedios me pueda ayudar para bajarla, pero independiente de ello, lo que quiero mostrar con esta gráfica es que es la energía liberada por terremotos. Allá arriba, donde no se ve, está la energía que se liberó para el terremoto de 1960. La energía se libera exponencialmente. No es lineal. No es que un terremoto 9 sea 1 más grande que un 8. Un terremoto 9 es casi 32 veces más grande que un 8. El terremoto del 2010 está por aquí. Un terremoto 7.8 no libera casi nada de energía. ¿Para qué hablar de un 6.9? Recuerden el que ocurrió por aquí el 11 de marzo del 2010, la réplica que tuvimos en la falla de Pichilemu. Un 6.9 no libera casi nada de energía. Los que realmente liberan energía son los eventos recién a partir de 8, como el terremoto de Chile del 2010, como el japonés del 2011 y evidentemente ni hablar del gigante de 1960. Las alturas de tsunami que medimos para el 2010 en esta zona fueron importantes, si no las más grandes. El tsunami tuvo comportamientos de altura diferenciado, depende de la orientación de la bahía, depende del estado de la marea, depende de la rugosidad del terreno que se inunda, depende de fenómenos de directividad, etc. Aquí en Constitución lo primero que hicimos fue medir todo el borde costero. En las partes de atrás de Arauco medimos casi 30 metros, las imágenes ustedes las conocen. En Isla Orrego estudiamos todos los árboles, los aromos, los eucaliptus, vimos las marcas, medimos 11, 12 metros columna de agua. Sobre el terreno 8 metros sin ningún problema de columna de agua, donde en esa época había gente que acampaba y hoy día todavía lo hacen. El tsunami fue gigante, fue importante. Gran parte de las imágenes no alcanzan a capturar la real magnitud que tuvo este evento. En las costas acantiladas de Rapel yo medí más de 20 metros. Aquí los acantilados cerca de 27 metros de tsunami. En Tirúa casi 30 metros de tsunami. En promedio 10, 12 metros de tsunami. Para que se hagan una idea, el poste promedio de alumbrado público mide 7.5 metros. Y por lo tanto, gran parte de los asentamientos humanos costeros del 2010 inundados por el tsunami soportaron columnas de agua superiores a los postes del alumbrado público. Bien lo saben todos ustedes. El tsunami se propagó por todo el Océano Pacífico. El registro está en todas partes. En todas partes llegó. Japón, las costas de Estados Unidos, en Hawái. Se propaga hacia el campo lejano y se maneja de forma efectiva la emergencia. Porque cuando yo tengo 23 horas para manejar una emergencia, que es lo que se demora en promedio un tsunami generado en Chile llegando a las costas de Japón, evidentemente cualquier plan de evacuación y emergencia funciona. El desafío es cuando ocurre bajo nuestros zapatos. Cuando tenemos pocos minutos para tomar una decisión inteligente, rápida. Y es en ese minuto, claramente, donde todo puede cambiar. Una buena decisión puede hacer todo muy diferente. Claramente, mirando en perspectiva, después de 10 años transcurridos, las conductas de autocuidado de todos nosotros son muy distintas a las que teníamos en el 2010. Algunos ya las tienen. Culturalmente somos un país de terremotos y tsunamis y saben que ante un gran evento puede el mar salirse. Pero mucha gente estaba en lugares donde no tenía nada que hacer. Algunos estaban en el camping en Curanipe, adultos mayores que no eran del lugar que se desorientaron. Algunos estaban en Isla Orrego, algunos estaban en las dunas de aquí y de allá. Pudo haber sido peor. ¿Cómo entender los peligros del pasado? No hay problema con el señor de los multimedios, le deseo lo mejor. Para entender peligros del pasado,
Uno evidentemente puede usar el registro instrumental, pero el registro instrumental solamente puede registrar los últimos 100 años de eventos ocurridos. También está la memoria, pero la memoria de todos nosotros en 10 años se mantiene bien, pero probablemente en 20 años, en 30 años, algunas cosas se nos empiezan a ir. No a todos, algunos tienen mejor memoria, pero si ustedes van a entrevistar ahora a alguien que haya sido sobreviviente del terremoto de 1960 y que hoy día, 60 años después casi, tenga 80 años porque tenía 20 años el 60, probablemente su recuerdo de lo que ocurrió ese 22 de mayo esté un poco difuso por los años transcurridos. La memoria, evidentemente, es frágil. Los instrumentos también porque son una mirada limitada del registro instrumental. Gran parte de la evidencia de eventos altamente energéticos están enterrados, están en la historia, pero en el caso de Chile, particularmente recién con la llegada de los hispanoeuropeos, tenemos registro escrito. Y estamos hablando de que en 1541 un señor, Pedro, de apellido Valdivia, ¿cierto?, pone la bandera en una ciudad que ya existía, que estaba ocupada por nuestros indios, y le pone otro nombre, sencillamente. Como pasó aquí en Constitución también, porque Ambrosio O'Higgins, cuando declara que esto es un fuerte para hacer los faluchos, etc. ¿Faluchos se llamaban? No se le ocurrió a él. Los indios vivían hace rato acá. Obvio, ¿cierto? Se nos olvida eso. La historia escrita parte con la llegada de los hispano-europeos, estamos hablando de mediados del siglo XVI. Sin embargo, los eventos importantes, como el del 2010, incluso más grandes como el de 1960, son eventos que necesitan mucho más tiempo para acumular energía, siglos, incluso a veces miles de años. Y las señales de estos eventos están ocultas en la naturaleza. Nosotros las buscamos, nosotros las identificamos. Aquí estoy cuando usaba un corte más señorito. Y la foto me la tomaron en la isla Orrego. Lo que estoy mostrando ahí es la parte baja de un corte. Arriba se ve el Carpobrotus chilensis, que es la doca, con un poco de la malecita ahí. Luego tenemos un estrato de arena gruesa, que es la arena que transportó el maremoto del 2010 que cubrió toda la isla Orrego. Y más abajo hay depósitos que son fluviales, que están mezclados con unas cosas que llamamos overbanks, que representan inundaciones fluviales importantes del pasado. Probablemente están marcados todos los eventos Niño ahí, cuando llovió mucho, aumentó el caudal, subió, desbordó y generó un limo fino arriba, y esas marcas uno puede reconstruir el pasado solamente entendiendo las señales de la naturaleza, y es algo que nosotros hacemos para entender eventos del pasado. Este es el depósito de arena del tsunami del 2010. Esta foto es vieja, la tomé el 2012 en las partes bajas de Talcahuano. Abajo se ve como un brownie el suelo arenoso que había antes del 2010, y arribita el 2012, 2 años después del tsunami del 2010, ya se ve una capa de arena que transportó el maremoto del 2010 que está cubierta por vegetación. Gradualmente, a medida que pasa el tiempo, esa capa de arena queda atrapada, como una torta de 1000 hojas. Está la pradera feliz, está la pisada del animal feliz, le llamamos bioperturbación, nos gusta complicarnos la vida. En el momento del terremoto hay deformaciones verticales, hay bloques que se levantan, hay bloques que se hunden. Recuerden que para 1960 se nos hundió todo Valdivia, casi 2.7 metros. Para el terremoto del 2010, la isla Santa María se nos levantó también casi 2 metros. Otras partes interiores se hundieron producto de subsidencia ecosísmica. Minutos después llega un tsunami que transporta arena que viene de la playa sumergida, arena como la que depositó sobre la isla de Orrego. También en las partes bajas aquí estaba hasta la plaza lleno de arena. La arena queda atrapada y con el tiempo se forma un nuevo suelo. Como una torta de 1000 hojas, esa capa de arena nosotros sabemos diferenciarla de un depósito de inundación de río, de una marejada, sabemos cuando es un tsunami. Y los tenemos por todos lados. En el centro sur de Chile, acá está el depósito de 1960, el maremoto de 1575 que le dio la bienvenida a los españoles, no tenían ni idea qué eran estas cosas, y una serie de tsunamis de la Edad Media y otros prehistóricos. En la práctica, como un código de barras, en distintos lugares de este país, la estratigrafía del borde costero nos confirma que grandes tsunamis son fenómenos absolutamente recurrentes. Y incluso es un error llamarlos fenómenos, porque no son ningún Frankenstein. Los tsunamis son procesos que ocurren permanente y recurrentemente. El tema es que evidentemente que no dialogan con el tiempo humano. Si yo nací en 1961 con irratatá, y morí el 2009, no viví ningún tsunami nunca en mi vida y nunca supe sobre eso.
Pero ustedes, nosotros, todos, todas, somos generaciones privilegiadas, porque en una década nos ha tocado un tremendo terremoto y tsunami como el 2010. Al otro año, el 2011, en marzo, llegó un tsunami de Japón, güey. El 2014 tuvimos un terremoto con tsunami 8.2, 1 de abril, en Iquique y Camarones. El 2015, el 16 de septiembre, tuvimos un terremoto 8.4 en las costas de Yapel, que inundó todas las partes bajas de Coquimbo. Y todos corrimos para arriba, y todos corrimos a la zona de seguridad, y todos nos apropiamos de conductas de autocuidado, y nos cuidamos entre nosotros, y nos preguntamos entre nosotros, y nos hacemos mejor comunidad. Y hoy día probablemente conversamos más que antes, porque evidentemente eso también sana, ayuda, nos permite el conversar. Constitución mira al norte. Aquí está ladeado, esto es gentileza de Google Earth, después le damos un aplauso. El hecho de que mira para el norte claramente implica que como los deslizamientos para el terremoto del 2010 fueron máximos en el sector norte, todo lo que miraba al norte recibió el tsunami con todo. Orrego ayudó un poco a atenuar en esta parte, pero aquí golpeó con todo, aquí golpeó con todo, aquí golpeó con todo. Aquí no. El camping se salvó, creo que el camping está ahí, ¿o no? No le pasó nada al camping. El camping está en la cota 2.5 metros de altura. Y nada. Interesante eso. Los tsunamis son fenómenos de gran escala, que una vez que ocurren, pueden afectar todo el Océano Pacífico y muchas ciudades. Pero lo particular del tsunami es que en poca distancia horizontal pueden tener alturas muy diferenciadas. Aquí puedo tener 30 metros, aquí 4, aquí 6, aquí 12, 8, varían. Son muy distintos. Por eso no basta con decir el tsunami tuvo 10 metros, depende del lugar. Generalmente las desembocaduras de río son corredores de peligrosidad. A los tsunamis les encantan las desembocaduras, porque siempre son los lugares más deprimidos en la costa. Y el tsunami, cuando viene a la costa, busca los lugares de topografía baja. Es por eso que hoy día ustedes tienen importantes obras de mitigación estructural en el borde costero que buscan, en parte, atenuar la energía de futuros tsunamis. Evidentemente que no lo van a detener. Nada puede detener ni contener un tsunami. Pero sí me va a dar más tiempo para evacuar, cosa que antes no existía. Aparte que se democratiza el acceso al borde. En la isla Orrego medimos todos los árboles. Trabajamos con una tesista que justo le tocó el terremoto. Le dije, a trabajar a la isla Orrego. Pero profesor, me decía. Ella tuvo que venir junto con nuestro equipo a medir el impacto y las marcas en todos los árboles. Vimos el bloque A y en el bloque B. Aquí están las columnas de agua sobre el terreno. Esto no es altura de tsunami, se llama profundidad de inundación, que independiente de la altitud, que independiente de la topografía y el estado de la marea en el momento de la llegada del tsunami, medimos. En la práctica, en este árbol habían cerca de 6 metros, en este de acá 10 metros de columna de agua, y así nos vamos. Claramente, a medida que avanzaba el tsunami, hubo un proceso gradual de atenuación. Y lo mismo pasó en este bloque B, donde las columnas de agua alcanzaron fácilmente alturas equivalentes a postes del alumbrado público. Estar en esa isla acampando, en el caso de un tsunami, ciertamente es un riesgo gigantesco. Acá tengo un eucaliptus de Isla Orrego. Esta fotografía la debemos haber tomado como el 5 de marzo. Recuerdo que ningún pescador nos quería cruzar. Hoy día te persiguen para cruzarte. Qué rápido olvidamos. Ni les digo cuánto nos cobró. Esa es otra historia, pero dejémoslos como la economía del desastre. Ella se llama María Teresa Ramírez Herrera. Es una geógrafa mexicana de la UNAM que trabajaba en Berkeley, una universidad gringa. Se cansó de los gringos y dijo, Marcelo, quiero trabajar en terremotos, tsunamis y quiero volver a México, güey. Ya, Teresa, inventamos un proyecto y empezamos a trabajar. Cuando ocurre el terremoto y tsunami del 2010, yo estaba llegando a Santiago de trabajos de terreno y tengo que armar un equipo para venir a trabajar. Ocurrió un tsunami justamente en mi área de estudio. Yo estaba trabajando en un proyecto de investigación entre Valparaíso y la península de Taitao en riesgo de tsunami. Mira tú. Sí, ¿yo qué? La luz divina, todo lo que ustedes quieran. Le mando un correo electrónico, María Teresa, necesito armar un equipo, tú te vienes a Chile, llego mañana, desde el Distrito Federal. Le mando un correo a un amigo en Seattle, donde nació y murió Kurt Cobain, que hoy día está de cumpleaños, grande Kurt Cobain, Nirvana, ¿cierto? Y me dice, mi amigo de NOAA,
Dame un día y medio y estoy en Santiago de Chile. Y así armé un equipo. No tenía instrumentos para medir. La universidad estaba cerrada, era febrero. Puse un anuncio en redes sociales, necesito GPS geodésicos, estaciones totales, niveles láser. Las empresas llegaron solas. Se me sumaron 2 gerentes de una empresa geodésica y me acompañaron gratis. ¡Wow! Gratis a medir. Pusieron todos esos instrumentos y yo los puse solamente en los agradecimientos. Grande. Pasan cosas cuando hay desastres, ¿cierto? Pero ojo con eso, porque esa solidaridad que emana ante el desastre debería mirarse con atención y sostenerse en el tiempo. Porque esa famosa resiliencia que nos dicen que tenemos que ser resilientes, etcétera, se trabaja. Miremos y recordemos lo que pasó ese día. Miremos cómo compartimos esas semanas, cómo nos organizamos y nos levantamos y exigimos dignidad como comunidad. Y pasaron cosas, eso no hay que perderlo, porque si nos cuidamos todos somos mejores sociedades. El eucaliptus sin corteza, depilado totalmente, y aquí empieza a aparecer recién la corteza del eucaliptus. Eso implica profundidad de inundación, aproximadamente 7,6 metros. Si ese valor yo lo corrijo al nivel de la marea en el momento de la llegada del tsunami, probablemente acá tengo 12.1 metros de altura de tsunami. La altura del tsunami es distinta a la profundidad de inundación y la altura del tsunami depende del estado de la marea al momento de la llegada del tsunami. Atrás de Arauco, los acantilados 27.6 metros, el que está parado allí, aunque no crean, soy yo, y el que está acá es el Cristian, el empresario que nos apoyó. Grande Cristian, un saludo para ti. Está haciendo un doctorado ahora, vio la luz. Y la María Teresa. Estas columnas de agua son gigantescas. No hay que olvidar, 27.6 metros equivalen hoy día a un edificio de 9 pisos. Ok, no en todo Chile el 2010 tuvimos alturas de esta magnitud, es cierto. Estos procesos son fenómenos muy puntuales y no lineales, llamémosle raros, que ocurren en ciertas condiciones, generalmente en zonas acantiladas, donde se acumula la energía, llega a la segunda onda y luego sencillamente se producen fenómenos de splash, donde alcanzan estas alturas excepcionales. Pero ciertamente aquí tuvimos una de las principales alturas del tsunami del 2010. No voy a entrar en detalles. El tsunami, al igual que el terremoto, pero principalmente el tsunami, se encargó de enrostrarnos que este tipo de procesos era absolutamente huérfano en nuestra normativa, en nuestra planificación urbana, en el manejo de emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia, los terremotos ocurren recurrentemente y es por ello que tenemos normas de diseño sismo-resistentes robustas que hacen que gran parte de nuestros asentamientos humanos convivan de buena forma con los terremotos. A diferencia del tsunami, todavía no logramos avanzar mucho en ello. Ese día pasaron cosas. Y acá toco un tema que es puntual, pero no es menor. Es el tema del manejo de la emergencia. Este es un chiste, que el sombrero era para mí, por eso me lo puse. Después del terremoto y tsunami del 2010, nos reunimos todos en un lugar del mundo, en Estados Unidos, para discutir sobre el terremoto de Chile. Y estaban regalando este magneto para el refrigerador. Yo me lo traje, pero mi refrigerador no es de metal, entonces no se pega. Pero bueno, no tengo magnetos en el refrigerador. Dice el hombre, le dice al otro hombre, le dice, los datos no predicen un tsunami con absoluta certeza. Yo te invitaría a estar tranquilo, le dice. Le dice, ya. De alguna u otra forma eso pasó el 2010. Y es interesante porque hasta hoy día nadie ha hecho el mea culpa. Japón, después del 2011, inmediatamente todos sus datos estaban disponibles en línea. Tú puedes ver los errores que cometieron, cómo subestimaron la magnitud, cómo la corrigieron, quién mandó la alerta para acá, quién mandó la alerta para allá. Está todo en línea. En Chile no fue fácil. Recuerden que ese 27 de febrero los organismos encargados de emergencia no funcionaban como hoy día 24/7. Se iban para la casa a las 5:30. Está bien, así era. No teníamos ningún puerto relevante en esta zona. El mareógrafo, que es un instrumento que mide el comportamiento del nivel del mar más cercano a la ruptura del 2010, era el mareógrafo de San Antonio, pero estaba en mantención. Otro mareógrafo que estaba en la zona de ruptura estaba en el puerto de Talcahuano. No, estaba operativo. Me dice acá el señor que estaba en mantención. No, estaba operativo el de Talcahuano. Pero en esa época lo que se hacía era lo siguiente, y vea lo interesante que pasó. Que estos mareógrafos acumulaban datos en su memoria, como una tarjeta SD, supongamos, acumulaban los datos por 1 hora. Y una vez que se llenaba la memoria,
mandaban después de una hora los datos a un satélite geoestacionario, un meteorológico que se llama GOES, que está muy arriba, 36.000 kilómetros, y de ahí se vaciaba en Hawái y en el Choa. Por lo tanto, el mareógrafo tomaba datos del comportamiento de la marea alta, marea baja, marea alta, marea baja, y una vez que pasaba una hora, mandaba todos los datos. Y aparecía en el Choa el comportamiento del nivel del mar. Ah, mira, marea alta, marea baja. Qué bonito. El terremoto fue de viernes para sábado, 3:34 AM, y el mareógrafo de Talcahuano se llena la memoria tipo, no me acuerdo bien, pregúntenle a la Solange Huerta, pero a las 3:36, no, a las 3:30, ya, a las 3:36, ok. 2 minutos después del terremoto, manda los datos al satélite, y en 2 minutos no había llegado el tsunami, a Talcahuano todavía. Por lo tanto, el encargado que estaba en el SNAM, Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, en Valparaíso, que le tocó turno ese día, ve que bajan los datos de Talcahuano y el mareógrafo viene con una marea baja, muy baja, y un movimiento que probablemente se asociaba al movimiento propio del terremoto, pero era tan pequeño que no era para pensar en un tsunami peligroso. Después de eso, tuvieron que esperar 1 hora más para esperar que ese mareógrafo mandara datos para entender qué estaba pasando en Talcahuano. Por otra parte, el mareógrafo de San Antonio estaba en mantención. Por otra parte, el mareógrafo que venía más al sur era en Puerto Montt. ¡Oh, lejos! Y el otro que estaba era en Valparaíso. Pero Valparaíso tiene una bahía muy protegida, por algo es un puerto relevante, y el mar se levantó, evidentemente, muy parecido a lo que pasó el 3 de marzo de 1985. Y quienes estaban al cargo de la emergencia dijeron, oye, se levantó como en 1985, Híjole, güey, igualito. Oye, pero en el 85 no pasó nada, pues, güey. Híjole. ¿Apretamos el botón rojo? Güey, espera, porque no sabemos, porque esperemos Talcahuano. Esperemos que lleguen los datos de Talcahuano para confirmar que el maremoto, el tsunami, fue generado. Llegaron las 4:46 AM. Orrego ya estaba siendo inundado. Las costas de Chile ya estaban siendo inundadas. En Isla Juan Fernández estaban muriendo niños, personas hoy día. En ese minuto ya estaban muriendo, ahogadas, arrastradas, etc. El mareógrafo de Talcahuano manda sus datos al satélite, bajan en Hawái, bajan en Valparaíso, grandes los gringos, comparten con nosotros los datos, nos mandan los datos, ¿cierto? Y el encargado empieza a recibir los datos, ahí viene, y aparece una línea así. Muerto el mareógrafo. Evidentemente lo que había pasado, que minutos después habían llegado las ondas del tsunami y habían sacado el mareógrafo y lo habían arrojado a las casas de los oficiales y suboficiales también. Por lo tanto, técnicamente el SNAM estaba ciego. No había dato instrumental en Talcahuano, no había dato instrumental en San Antonio. El único dato cercano y concreto rápido era el que tenían en Valparaíso, que mostraba un comportamiento del nivel del mar parecido al de Valparaíso. La boya DART, que es una boya que estaba frente a Pisagua, que detecta el comportamiento del nivel del mar por un cambio de presión en el fondo oceánico, es un sensor que está en el fondo oceánico que pesa permanentemente en la columna de agua. Está más allá de la trinchera, a más de 4.000 metros de profundidad. Pero como los tsunamis tienen efectos orbitales en profundidad que barren con todo, aturden los peces a 5.000 metros, a 10.000 metros, a 20.000 metros, a cualquier profundidad aturden el fondo oceánico los tsunamis. Cuando pasa por el sensor, lo aprieta. Y ese cambio de presión te dice tsunami confirmado. El 27 de febrero del 2010, la boya DART frente a Pisagua estaba a la deriva. Un barco aparentemente oriental había hecho amarra en la boya y cortó el sensor. Por lo tanto, no estaba comunicado con el sensor. Todo se sumó, todo se fue juntando. Esto es una parte de la historia, porque ese mea culpa no se ha hecho. Yo se los cuento ahora. Pero hay 1.000 otros elementos que entraron en esta compleja ecuación, que concluyeron en que ese día no se apretó el botón rojo. Y le dijeron a la presidenta que estaba en ese minuto que no había tsunami. Y el experto le dijo de geociencias, mire, presidenta, está todo grabado, véalo en la red, en la web, en la nube. No hay tsunami. Ella dice, no hay tsunami. Sin embargo, todos estábamos viviendo otra cosa. Todo eso que pasó
hizo que el 2010 ciertamente potenciara todo nuestro sistema de alerta temprana. La ONEMI de hoy día no tiene nada que ver con la ONEMI que teníamos en el 2010. El CHOA hoy día es una institución que siempre ha sido de primera, pero hoy día más que nunca ha mejorado una serie de procedimientos y sigue avanzando con un grupo humano reducido, pero muy eficiente, altamente capacitado y con pocos recursos, porque tampoco el CHOA va a andar llorando que tiene poca plata, ¿cierto? Está muy alineado, pero porque no pueden irse a paro, po. Pero si pudieran, yo les aseguro que junto con ellos estaría tocando la olla. Tenemos un mejor CHOA y tenemos una gran ONEMI hoy día. Se avanza lento pero seguro, pero ojo, no olviden que ellos no son los únicos responsables. En la construcción del desastre del 2010 hay muchos actores que nunca aparecieron y que nadie se acordó de ellos y que están calladitos por ahí viviendo la vida como si nunca hubiera pasado nada. Los últimos tsunamis en Chile, y termino aquí, el 2014, dice arriba, a las alturas de tsunami que medimos en el norte de Chile, estábamos esperando uno grande. Creíamos que iba a ser parecido al del 2010. Sin embargo, el 8.2 generó tsunamis del orden de 5.3 metros máximo en la quebrada de Camarones. No era el que esperábamos. Mucha gente en el norte de Chile corrió después de la experiencia del 2010, después de la experiencia del tsunami japonés que llegó a Chile, dijo el 2014, ahora se viene. Lo que decían los expertos, malditos expertos. Y corrieron todos para arriba. Pero cuando llegó el agua en las costas de Arica, se dieron cuenta que el tsunami había sido un tsunamito. Y en Iquique también se inundó la parte de Caleta Riquelme, algunos botes de madera quedaron dañados, un poco la Sofri, 1 metro de agua, 50 centímetros, pero la gente empezó a pensar y dijo, oye, esto pasó. Y los expertos decían que el tsunami iba a ser tremendo. Nos mintieron. Jugaron con nosotros, afectaron la inversión. Ojo con eso, hoy día en el norte de Chile están pasando cosas. Muchos creen que el peligro ya pasó y que el evento que ocurrió realmente era el que estaban esperando, pero si se dan cuenta, todo esto debería romper, y esto también, y lo que rompió el 2014 fue solamente este pequeño parche. Por lo tanto, el escenario y la amenaza sigue siendo alta en esa zona. A diferencia aquí, que el evento que tuvieron fue tan grande que es poco probable que ocurra un evento similar en el largo plazo. A diferencia, sí puede llegar de Japón. Recuerden que en 1960 Chile mató a 61 hawaianos, producto del maremoto del 60, y mató a 144 japoneses, en plena Guerra Fría. Japón también nos puede mandar eventos para acá. Tuvimos suerte el 11 de marzo del 2011, 11-12 de marzo, porque llegó más o menos tarde el evento. 4 metros medimos en Puerto Viejo, 5.3 metros de tsunami medimos desde Japón en Dichato, el 2011. Acá también tiene que haber subido el nivel del mar de forma importante, quizás nos desbordó como el 2010, pero eso no quiere decir que seamos inmunes a la posibilidad de tsunamis, sobre todo del campo lejano. Y el último tsunami, este fue Illapel. Un terremoto en Illapel, magnitud 8.4, con alturas de ola que alcanzaron cerca de 13 metros al sur de Punta Lengua de Vaca. Murieron personas que pensaron que el peligro ya había pasado. Murieron mujeres pescadoras que estaban a orilla de playa porque dependen del recurso del mar. La Serena, pero particularmente Coquimbo, fue ampliamente afectado. En su momento, el alcalde de Coquimbo le pidió permiso al MIMBU para construir viviendas de emergencia en la zona de inundación, porque la gente que habitaba esas casas no las podía habitar porque estaban ampliamente destruidas. El alcalde, para ser eficiente, le dice a ONEMI y al MIMBU, por favor, autorícenme a poner viviendas de emergencia mientras buscamos una solución digna para estas personas. Y el MIMBU les dijo, no, es muy peligroso vivir allí. Véanlo en las noticias. Es interesante cómo después de todos somos los reyes de la gestión del riesgo de desastre y la gobernanza integrada de estos temas. Después de la emergencia, MIMBU y ONEMI decían que era muy peligroso estar allí. Pero antes de eso, hasta la Teletón estaba allí y sigue ahí todavía, la movieron un poco más allá. Ojo con el discurso, porque las decisiones construyen realidades. Y el riesgo y el desastre, pero particularmente el riesgo y la exposición en Chile sigue aumentando de forma sustantiva. Vayan y recorran las costas de Chile. Ustedes bien lo saben, que gran parte de lo que fue borrado en el 2010 se volvió a reconstruir. Pero, ¿por qué se volvió a reconstruir en el mismo lugar? ¿Qué fue lo que motivó esas decisiones? Es importante que no olviden que el gobierno de Chile en ese minuto decidió reconstruir donde la gente siempre ha vivido. A diferencia de Japón en el 2011, que Japón sacó el uso residencial de la zona de inundación. Hoy día, si ustedes van a Kesenuma, si ustedes miran Minami Sanriku, en las costas de Japón, en Google Earth, y miran imágenes temporales de antes y después, se van a dar cuenta que solamente hay parques en las partes bajas. Aquí no,
Somos un país que tenemos un ingreso per cápita de país desarrollado, pero ustedes saben muy bien que hemos sido campeones mundiales de la desigualdad, y eso no lo digo yo, lo dicen todos los índices, particularmente Gini y otros más, que por décadas hemos liderado ciertamente esa desigualdad. ¿Qué implica eso? Implica de que la postura del gobierno en ese minuto fue: vivamos con el riesgo, pero de forma más segura. Bien, ¿cómo lo hacemos? Incluyamos medidas de mitigación estructural, eduquemos a la población, fortalezcamos vías de evacuación y el manejo de emergencia. Por eso hoy día estamos aquí en zona de inundación. Ustedes bien saben que el mapa de tsunami y de Constitución se actualizó el 2016. Y aquí estamos en zona roja, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Todos sabemos nadar, ¿cierto? Y si no, algunos flotan, ¿cierto? Siempre hay gente que flota. A lo que quiero llegar es que no quiero decir o que se quede la sensación que Japón lo hizo muy bien y nosotros lo hicimos muy mal. Lo que nosotros hicimos en el 2010 fue aprender en el hacer. Fue tratar de hacer cosas con los pocos recursos que habían. Fue tratar de hacer cosas después de 50 años sin un terremoto y tsunami. Y cómo dar soluciones rápidas y dignas a las personas. Nadie dice que fue perfecto. Yo participé en varios proyectos indirectamente, modelé, calculé, entrevisté, medí, etc. Y con muchas cosas no quedé conforme. Pero independiente de ello se hizo lo que se pudo. Y lo que yo sé hoy día y siento, que claramente hoy día somos mejores que hace 10 años en estos temas. Y que probablemente en el futuro vamos a ser más mejores todavía. Sin olvidar que es importante, finalmente, y termino aquí, no olvidar lo que pasó el 2010. La memoria, el recordar, el conversar de forma unidos, el hecho de que estén todos ustedes presentes aquí, con sus historias individuales, pero con esta sensación compartida de que lo que pasó marcó nuestras vidas, nos va a hacer en el futuro mejores sociedades. Muchas gracias.